Para nuestra Torá, la vida es un valor supremo. Y quien salva una sola vida, Keilu Kiyem Olam Maleh, se le considera que ha salvado al mundo entero. Por eso la llamamos Torat Hayim, enseñanza de vida, que nos ha sido dada por nuestro Padre misericordioso, Hashem, que quiere que vivamos y vivamos felices. Antes de desarrollar el tema de hoy, que tiene que ver precisamente con la preservación de la vida, permítanme ustedes una breve introducción que creo muy necesaria. La Torá es quien define la identidad judía y no nos enseña para ello solamente en qué creer o no creer, sino también a actuar correctamente. Ser judío no es solo pensar como judío y defender de palabra valores judíos. Un buen judío se exige además a sí mismo actuar disciplinadamente como judío y ejercer como tal en cualquier circunstancia, a la hora de comer, en la manera de vestirse, en la manera de descansar o de elegir con quién contraer matrimonio. No hay judaísmo a medida, y quien quiera reclamar el título de judío tiene que observar un tipo de conducta que, como lo vamos a ver hoy, está fijado por la halajá, aunque esta deja bastante margen a la decisión responsable de los individuos según las circunstancias, como también lo vamos a ver hoy. Pero, si bien la halajá es flexible, no deja lugar para un judaísmo a medida del gusto de cada uno, ni un judaísmo caprichoso y selectivo. Esto me gusta y lo cumplo, pero aquello no porque me resulta pesado. Nada de eso. El judío que ha merecido el título de judío es aquel que ha resistido a la asimilación porque iba por el mundo protegido por la halajá. Es así como lograron nuestros antepasados que llegue hasta nosotros su religiosidad, no solo su religión, su religiosidad, es decir, la vivencia interior de nuestra relación personal con Hashem. Otra ventaja de la halajá, basada en la acción, es que a los hijos y nietos no se les puede enseñar teoría ni filosofía del judaísmo, solo gestos cuyo significado se irá aclarando para ellos con la práctica. ¿Verdad? Que hay cosas en la vida que no se pueden comprender si no se viven y si no se experimentan con asiduidad y continuidad. Así podríamos decir que es judío quien, comportándose ética y ritualmente como judío, logra transmitir a sus hijos y nietos la tradición ancestral de la Torá, establecida por la halajá como código de conducta. ¿Qué diferencia entre Torá y halajá? La Torá nos dice qué hacer y qué no hacer. La halajá nos dice detalladamente cómo se hace correctamente lo que se ha de hacer y cómo se evita lo que no se ha de hacer. La halajá establece la norma de conducta en todos los aspectos de la vida, por ejemplo, en el que hoy nos toca estudiar en esta reunión y que trata de la atención médica que se pueda requerir en Shabbat, salidos del mal todos, para cuyos efectos los enfermos están clasificados en 3 categorías, teniendo en cuenta las circunstancias y síntomas de cada uno. Recordemos que la Torá nos educa para afrontar la adversidad y la enfermedad con entereza y valor, con esa actitud optimista que solo da la confianza absoluta en Hashem, una fe absoluta que solemos manifestar en caso de apuro, cantándole al Eterno los salmos que le dedicó el rey David, los salmos de Tehilim, que son el lenguaje del alma. Tengo un buen amigo que, como lo cuenta él mismo, estando muy grave, ahora Baruch Hashem, está maravillosamente bien, cobró fuerzas para seguir luchando por la vida gracias a que un alma caritativa le cantaba salmos, aún sin estar seguro de que el enfermo gravísimo
le podía oír. En ese espíritu de confianza en Hashem, vamos a tratar de distintos casos de enfermos que necesitan cuidados en Shabbat, clasificándolos en 3 categorías. A la categoría 3, denominada en lenguaje halájico Pikuach Nefesh, pertenecen aquellos enfermos cuya vida corre peligro. A la categoría 2, denominada en lenguaje halájico Jolé She'en Bo Sakana, pertenecen aquellos enfermos cuya vida no corre peligro. Y a la categoría 1, por la que vamos a empezar, pertenecen aquellos cuya vida no corre peligro, pero que se sienten simplemente molestos, flojos o doloridos. Vamos pues a empezar por la categoría 1, los enfermos más leves. A continuación veremos la 2, el Jolé She'en Bo Sakana, y finalmente la 3, los casos de Pikuach Nefesh. Categoría 1. Persona que se siente simplemente molesta, floja o dolorida. Por ejemplo, alguien que no se encuentra bien, por resfriado, migraña o dolor de espalda, esté guardando cama o no. Este enfermo leve sigue sujeto a todas las normas del Shabbat y no se debe transgredir ninguna en su beneficio. Si siente calor, no le enchufamos un ventilador, sino que le abanicamos. Si siente frío, no le conectamos la calefacción, sino que le tapamos muy bien y le damos una pisada. Veamos ahora los medicamentos que le podemos dar. Antiguamente no se daban analgésicos u otros medicamentos en Shabbat, porque había que prepararlos, majando, triturando, macerando, hirviendo, etc. Todavía pueden ver ustedes en algunas farmacias el almirez, almejrez y otros utensilios e instrumentos que eran necesarios para dichas labores, prohibidas por supuesto en Shabbat. Pero actualmente los medicamentos que tenemos en casa ya vienen listos para tomar. No obstante, debemos ser cuidadosos y sacarlos si posible del blister plateado antes de Shabbat, poniéndolos en un pastillero, el blister o el frasquito. Sobre todo, en el caso de aquellas personas que saben de antemano que los pueden necesitar porque suelen sufrir migraña u otras afecciones a las que son propensas. Y también los que padecen diabetes, asma, fiebre reumática, arritmia o simplemente insomnio, o una señora que sigue un tratamiento para poder quedarse embarazada. Es el caso también de aquellos enfermos crónicos sometidos a tratamiento continuo o de quienes deben ingerir a diario suplementos vitamínicos. Todos ellos deberían tener listos antes de Shabbat los medicamentos que ingieren habitualmente. Claro que en caso de extrema necesidad los pueden extraer de su envoltorio plástico en Shabbat. En el caso del enfermo leve que estamos viendo, se pueden usar por necesidad terapéutica ciertos instrumentos no eléctricos, como un termómetro de mercurio o un medidor manual de tensión, o bien hielo para evitar una inflamación tras un golpe, o una bolsa de agua caliente para calmar un dolor de estómago intenso. Es más, si una persona necesita realizar diariamente ejercicios fisioterapéuticos para su rehabilitación después de una fractura o de algo parecido, los puede seguir haciendo en Shabbat, incluso usando aparatos, a condición de que no funcionen estos aparatos mediante electricidad. Obviamente, esta licencia no es válida para quienes suelen hacer gimnasia de musculación. No hay que exagerar. El Shabbat es el Shabbat. Pero, ojo, si alguien siente un dolor en el corazón, en el brazo izquierdo o en la boca del estómago, corre riesgo de infarto. O bien, en el apéndice, corre riesgo de peritonitis. O si el dolor, a juicio de quien lo sufre, es demasiado intenso, no importa dónde esté ubicado el dolor, el enfermo pasa a la categoría 2, para cuyos casos la halajá es
más permisiva, como lo vamos a ver ahora mismo. Categoría 2. Es una persona cuya vida no corre peligro. En lenguaje halálgico, en bosakana. Se trata de aquel que está en cama, aquejado de fiebre alta, más de 38.3 grados, claro, depende de su temperatura basal, o que ha sufrido una herida sangrante que puede degenerar, Dios no quiera, en infección o septicemia, o que ha sufrido un ataque severo de asma, o un diabético que se ha desmayado por una bajada de azúcar en sangre, o una parturienta entre los días 8 a 30 posteriores al parto, o en cualquier circunstancia, un bebé, o una niña o un niño menores de 3 años. A los enfermos de esta categoría 2, enfermos cuya vida no corre peligro, se les aplican, por supuesto, las mismas concesiones que la halajá consiente a los enfermos leves de la categoría 1. Además, se suprimen para estos enfermos que no corren peligro todas las limitaciones impuestas por las normas del MUXE que estudiamos en nuestra pasada reunión virtual. También se permite en este caso ponerle al enfermo un vendaje, una pomada, una cataplasma o una inyección no intravenosa. Se puede incluso telefonear al hospital o a la o a la ambulancia, si un médico judío o no judío, da igual, lo recomienda. Si fuera necesario realizar alguna de las 39 tareas no permitidas en Shabbat, se ha de recurrir en este caso a un no judío, dándole instrucciones explícitas, no importa, cosa que normalmente no está permitido hacer en Shabbat. Por ejemplo, se le puede pedir al no judío que encienda un fuego o un horno y que cocine o realice en beneficio del enfermo, cuya vida no corre peligro, cualquiera de las 39 labores prohibidas en Shabbat. Y no crean ustedes que exagero. Es así como está escrito en el capítulo 276, párrafo 5, de ese magnífico manual del buen judío, que es el Shulchan Aruch, cuyo autor es el famoso sabio de Sefarad, Rabbi Yosef Karo. Aprovecho para recordar que tanto ese manual como todos los demás, por ejemplo, el Mishneh Torah de Maimónides, que es también una guía práctica de halajá, basan sus afirmaciones en textos anteriores del Talmud, con ligeras variantes de interpretación. Las variantes están generalmente dictadas por el cambio de las circunstancias o las condiciones sociales en la época en la que el manual fue redactado. Porque la halajá no puede ignorar, so pena de petrificarse y perder vigencia, que el mundo cambia y a veces vertiginosamente. Y categoría 3. Jolé sheyesh bo sakana. El enfermo cuya vida sí corre peligro. Estamos entonces ante un caso que la halajá denomina, recordarán ustedes, pikuach nefesh. Ejemplo, una persona gravemente enferma o accidentada o desaparecida, cuya vida corre o puede correr peligro. O bien una mujer que va a dar o está dando a luz. E incluso esta mujer durante los 7 primeros días posteriores al parto. En estos tiempos de COVID, una persona contagiosa que haya que aislar para evitar que contagie a los demás está dentro de esta categoría de personas de riesgo. En todos esos casos, aunque el peligro no sea muy evidente, basta la menor duda de que una vida pueda correr el mínimo riesgo, lo diga o no un médico, para que queden anuladas todas las limitaciones de acción normalmente impuestas por el reposo sabático. En lenguaje halálgico, pikuach nefesh dohe et ha-Shabbat. El riesgo para una vida abroga el Shabbat. Precisamente, del Shabbat como de los demás preceptos, dice la Torá, Asher ya'ase otam ha'adam vahai bahem. Cumplid mis leyes y mis mandatos, que quien los practica vivirá por ellos. Y añade el Talmud, Velosh yamut bahem. Tan sagrada es la vida que se debe hacer todo lo necesario
por la persona en situación de pikuach nefesh. Y es preferible que lo haga, sorpréndanse, un shomer Shabbat, es decir, una persona que normalmente respeta el reposo sabático, o incluso un hajam, un importante maestro de la Torá, porque intervenir en este caso es un mérito que se otorga al que más lo merece, porque no solamente no se considera infracción, sino al contrario, es una gran misvá, y quien infringe la norma para salvar una vida está en realidad cumpliendo un precepto divino. Tanto es así que ante un caso de enfermo grave, lo que se considera una infracción es dudar en si llamar o no a un médico, dudar en si consultar previamente o no a una autoridad rabínica antes de actuar. Es urgente y se hace todo lo necesario, aun si el enfermo se opone a que por él se profane el Shabbat. Ni que decir tiene que hemos de hacer todo lo que mande un médico, sea judío, sea o no Shomer Shabbat, o sea no judío, cuando el médico nos ordene hacer alguna labor susceptible de salvar la vida del enfermo o del accidentado, aunque solo sea para prolongarla por tiempo limitado. Dicho esto, nuestros sabios confían en nuestro buen criterio y en nuestra responsabilidad para que esta permisividad no dé lugar a infracciones exageradas o innecesarias que rompan la armonía del Shabbat. Y sobre todo, en toda circunstancia, recordar el dicho de nuestros sabios: Sedaká tasil mimavet, velo mimita meshunah, ella mimita mamash. Las obras de caridad salvan de la muerte, y no solo de la muerte por accidente, sino de la muerte misma. Y ahora, resumiendo lo dicho en pocas palabras, merece la pena profanar un solo Shabbat para que el enfermo, una vez curado, pueda cumplir y disfrutar muchos Shabbatot más con salud y alegría, y pueda ir por su propio pie a la sinagoga y proclamar ante el Sefer Torah su agradecimiento al Todopoderoso, pronunciando la alabanza Hagomel lehayavim tovot shegemalani kol tov, al Eterno que nos hace tanto bien, a quienes ya tanto debemos. En el transcurso de esta reunión hemos intentado contestar a las preguntas que nos han sido formuladas desde que anunciamos el tema de hoy. Esperamos haberlo logrado. Si se les ha quedado a ustedes alguna en el tintero, pues hagan lo que dijo Jonathan, envíenlas al mail baruchgarzon@gmail.com. Y ahora les dejo con nuestro querido Parnás y mago del Zoom, Jonathan Israel y Garzón. Adelante, Jonathan. Muchas gracias, Rabbi Baruch y Hazaku Baruch. Muy interesante el tema de hoy. Bezrat Hashem, nos veremos todos dentro de 2 semanas. La próxima clase será el miércoles 12 de Nisan, con favor de Dios, 13 de abril, a las 8:30 hora de Israel, como de costumbre. Y hablaremos de un tema un poco arduo, pero que vamos a intentar allanar como de costumbre. El tema es cómo evitar una de las 39 labores ilícitas en Shabbat, que es la labor de seleccionar o separar.